Existe un umbral en la comprensión humana, una línea trazada, no por la ignorancia, sino por una sabiduría terrible. Es el punto donde la búsqueda del conocimiento se convierte en transgresión, donde descubrir los mecanismos del universo amenaza con deshacer al observador. Mi presencia aquí, enterrada bajo kilómetros de hielo antártico, se basa en el temor de que la humanidad, en su curiosidad implacable, finalmente haya cruzado ese límite. La institución a la que sirvo, el Vaticano, aunque a menudo percibida como arcaica, mantiene una oficina discreta pero vigilante. La Oficina de Física del Vaticano. Existe para momentos como este, enviando observadores como yo, no para proselitizar o condenar, sino para presenciar. Mi doctorado es en física teórica. Tengo una especialización en lingüística. Pero mi designación clasificada dentro del Departamento de Energía de Estados Unidos es más simple y sombría. Observadora de amenazas cosmológicas teóricas. Mi tarea es pararme al borde del precipicio y medir la caída. La habitación es un ejercicio de privación sensorial. Las paredes están revestidas con espuma acústica del color de huesos blanqueados. El aire se procesa hasta alcanzar una neutralidad casi dolorosa. No huele a nada, lo que de algún modo resulta más opresivo que la sequedad filtrada que suele impregnar los pasillos del complejo polar. Estoy inmóvil en un taburete de polímero frente a un hombre cuya existencia parece dedicada a reducir la complejidad humana a puntos de datos. Herrera, auditor de exposición de la División de Contención, observa las lecturas del dispositivo que actualmente mapea las corrientes eléctricas de mi cerebro. Este es el Vigía, el monitor de contaminación psicocognitiva, un producto de los proyectos menos publicitados de DARPA en el territorio confuso donde la física avanzada se encuentra con la fragilidad de la mente humana. Su propósito, según el lenguaje clínico de su manual, es medir la exposición a sistemas lógicos epistémicos no humanos. En términos más simples, busca cuantificar el grado en que el contacto con lo verdaderamente alienígena podría reescribir los pensamientos, la propia percepción de la realidad. Una herramienta necesaria, quizás, en una época en la que dirigimos láseres de alta energía hacia megaestructuras alienígenas, sospechosas a años luz de distancia. Sin duda, un acto de arrogancia. ¿Se puede medir verdaderamente la contaminación del alma con sensores de retroalimentación y algoritmos estadísticos? Lo dudo, pero Herrera exige estos puntos de referencia. Funciones cognitivas basales estables, murmuró Herrera, su voz tan plana como la pantalla que estudiaba. Sus ojos, ligeramente ampliados tras los lentes, recorrieron flujos de datos. Una hebra delgada, casi invisible. Conectada al marco, conducía a una lente de contacto con un sistema de visualización superpuesto. El visor, pantalla predictiva estándar para personal como Herrera. Integra retroalimentación biométrica, monitoreo del estado cognitivo desde el Vigía y, crucialmente, telemetría de los satélites de la NSA y de la propia red Oráculo. Incluso ahora atrapo una imagen fantasma que parpadea dentro de su lente. Una cadena efímera de símbolos corruptos. Ruido que se ha vuelto cada vez más común desde el evento de la estrella de Barnard. Regulación emocional dentro de los parámetros. No se detectan patrones de recursión significativos en las vías de asociación semántica. Herrera hizo una pequeña anotación en una tableta física. Su superficie estaba cubierta con matrices preimpresas complejas, vectores de delirio, métricas de exposición.
Redundancia, lo sé, contra la corrupción de datos que su visor muestra. Sus lecturas siguen siendo notablemente consistentes, Dr. Alin, casi un caso de libro de texto. Había un dejo en su tono. No exactamente una acusación, sino un fragmento de sospecha analítica. Otros expuestos incluso a fragmentos preliminares de los datos armónicos del Dyson muestran desviaciones, bloqueo de patrones, trastornos cronocognitivos, lo que Herrera llama clínicamente deriva de alineación. Mi estabilidad, al parecer, es anómala en sí misma. La consistencia es a menudo una cuestión de marco, señor Herrera, respondí manteniendo mi voz calmada. Algunos marcos son más resistentes a las paradojas que otros. Él levantó la vista. O quizás algunos marcos confunden la rigidez con la resiliencia, replicó antes de volver a concentrarse en el flujo de datos. La distinción se vuelve crítica cuando la paradoja intenta activamente reformar el marco. La paradoja comenzó hace menos de un mes, pero parece una eternidad. La red Oráculo, oficialmente el relé orbital para eventos celestes anómalos, una empresa conjunta de la NASA, DARPA y la NSA que utiliza interferometría láser de espacio profundo y receptores cuánticos, cumplía su mandato discreto: escanear el cosmos en busca de signos de ingeniería no terrestre, de firmas tecnológicas que pudieran significar amenazas más allá de nuestra comprensión actual. Centrada en la estrella de Barnard, a solo 6 años luz de distancia, detectó algo extraordinario. Un fragmento de una esfera de Dyson. No una esfera brillante que recolecta energía estelar, sino un vasto segmento inactivo construido con materiales que parecen amortiguar campos de energía y gravedad, distorsionando la luz a su alrededor. El procedimiento estándar en tales circunstancias implica un sondeo cauteloso. Se transmitió un pulso láser de alta energía, un haz enfocado de interrogación dirigido a través del abismo interestelar. La física estándar dictaba un retraso en el viaje de la luz, 6 años, para que el pulso llegara a la estrella de Barnard. Otros 6, para que cualquier reflejo regresara. En cambio, 17 minutos después de enviar el pulso, los instrumentos, aquí en el complejo polar, ampliado desde el antiguo proyecto IceCube, hasta convertirse en un observatorio cuántico de hielo profundo, diseñado para rastrear señales subestelares, registraron una ráfaga de neutrinos, no proveniente de la estrella de Barnard, sino desde debajo de nuestros pies, surgiendo del lecho rocoso antiguo, bajo la corteza de hielo antártica. La estructura de la señal reflejaba con precisión el pulso láser saliente, pero invertido en fase, como si se hubiera reflejado a través del planeta mismo. Ese mismo día, relojes atómicos sincronizados en todo el mundo registraron un pequeño desliz temporal simultáneo, medido en tiempo de Planck, la unidad teórica más pequeña. Un temblor en el tejido de la causalidad. Mientras tanto, en la red Oráculo, el fragmento de Dyson comenzó a transmitir. No energía, no ondas de radio convencionales, sino armónicos gravitacionales, vibraciones en el espacio-tiempo mismo, que ondulaban entre la estrella de Barnard y nuestro propio Sol. El análisis criptográfico de la NSA reveló que la señal no era aleatoria. Estaba marcada con una marca de tiempo, indicando el momento exacto en que nuestro pulso láser había llegado. Algo antiguo, vasto y reactivo se había agitado. Las implicaciones se extendieron por los niveles más altos y secretos del poder global. El estado de la red Oráculo se elevó inmediatamente a violeta negro, una clasificación reservada para riesgos existenciales cosmológicos, eventos capaces de desestabilizar constantes planetarias, la causalidad o la realidad fundamental. Solo otros 2 eventos tienen esa designación. Ambos permanecen sellados,
incluso más allá de mi nivel de autorización. Un nuevo organismo interinstitucional, el Grupo 9, se activó bajo el Departamento de Defensa, encargado de determinar la naturaleza del constructo de Dyson y su intención: pasiva, reactiva o invasiva. Y yo fui enviada discretamente aquí, a la estación polar, el aparente epicentro del eco, porque los cálculos sugieren que la estructura de Dyson no es un hábitat ni una estación de energía. Su arquitectura, sus propiedades de amortiguación de energía, sus sistemas de equilibrio reactivo se asemejan a un contenedor, una prisión construida a escala estelar. Y nuestra señal puede haber comprometido la cerradura. Peor aún, el eco de neutrinos sugiere que algún componente, algún aspecto de lo que sea que esté contenido, podría ya estar aquí, codificado, plegado en la estructura del planeta mucho antes de que supiéramos buscarlo. La puerta de la cámara se abrió, rompiendo el silencio. El coronel Marcos Correa entró, llevando consigo el peso casi subliminal de la autoridad de mando. Era un hombre alto, de hombros anchos, con su uniforme del ejército de EEAU impecable a pesar del entorno hostil. Su rostro estaba marcado con líneas profundas alrededor de ojos que parecían haber visto demasiados planes desviarse del guión. Es el comandante senior de operaciones aquí, la mano del Grupo 9 en el terreno, el conducto entre los científicos, los analistas de la NSA y la estructura militar que se prepara para lo desconocido. Doctor Alin me saludó. Un gesto con la cabeza reconoció a Herrera. Estado basal estable, coronel, informó Herrera, desprendiendo los sensores de mi 100, sin desviaciones cognitivas significativas. Correa asintió con otro gesto cortante. Su atención se centró en mí. Bien, tenemos novedades. Las lecturas de resonancia armónica del subnivel C han aumentado un 12% en la última hora. Inestabilidad sísmica detectada a lo largo de las fallas del lecho rocoso bajo el complejo. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran. Los patrones imitan la frecuencia armónica primaria del Dyson. Mantuvo mi mirada. Correa es un hombre de logística y acción, no de metafísica. Se ocupa de amenazas tangibles, derrames contenibles, desastres manejables. Esto es diferente. No necesita que yo crea, necesita una evaluación. Los sensores cerca de la anomalía del lecho rocoso, donde se extrajo la muestra, registran firmas de energía complejas, forman patrones geométricos. Antiguos, según los analistas. Hizo un gesto de desdén. A mí me parece un ruido esquemático, pero el protocolo exige revisión interdisciplinaria. Su archivo menciona experiencia no convencional. Se refería a mi formación. La comprensión tácita de que mi rol abarca más que solo física. Necesitamos su perspectiva sobre estos patrones, doctora. Específicamente, cualquier posible superposición con marcos de contención, ritualísticos o simbólicos. Había estado pensando en el vidrio negro, la muestra extraída de la estructura del lecho rocoso mucho antes del pulso de oráculo, pero analizada con urgencia renovada después del eco. Un material diferente a cualquier geología terrestre o extraterrestre, conocida, biológicamente inerte, pero capaz de reflejar neutrinos, una imposibilidad física. Su estructura interna, bajo análisis espectroscópico, resuena con los mismos armónicos complejos que ahora emanan de la estrella de Barnard. Revisaré los datos de inmediato, coronel, le aseguré. La solicitud confirmaba mi mayor temor. La convergencia de la física de vanguardia con patrones que susurran algo mucho más antiguo, algo enterrado. Hágalo, dijo Correa. Herrera, siga monitoreando de cerca a todo el personal de nivel 5. No podemos permitir más desapariciones no programadas. La referencia a un técnico desaparecido recientemente quedó flotando en el aire. Mientras Correa se giraba para salir, indicándome que lo siguiera, pasamos por una ventana de observación reforzada que daba a otro laboratorio. Adentro,
Un hombre más joven, delgado e intenso, con el cabello despeinado y ojos que parecían fijos en algo más allá de la pantalla, caminaba frenéticamente. El Dr. Clark, el genio residente de la NSA en criptografía armónica y teoría lingüística. Estaba rodeado de pantallas holográficas que giraban con formas de onda complejas. Los armónicos del Dyson hechos visibles. Gesticulaba hacia ellos, hablando rápidamente, como si discutiera con los patrones mismos, sus manos temblando levemente. Correa redujo el paso, su expresión endureciéndose. Clark cree que está descifrando un idioma. Cree que la estructura se está comunicando, enviando instrucciones. Negó con la cabeza, un gesto mínimo de cansancio. Herrera presenta informes diarios sugiriendo contaminación semántica progresiva. Dice que Clark está perdiendo la línea entre el análisis y la asimilación. Me miró entonces. Una mirada directa y desafiante. Su evaluación de su trabajo y su estado también será valiosa, doctora. Necesitamos saber si está encontrando respuestas o simplemente se está convirtiendo en parte del problema. Salimos al corredor principal del nivel B de la estación polar, un laberinto de módulos prefabricados conectados por túneles sellados. El aire zumbaba con los sistemas de filtración y el retumbo más profundo, casi subaudible, de la maquinaria inmensa debajo. La iluminación superior proyectaba un resplandor azul blanquecino sobre los pisos de composite pulidos. Es un lugar construido para la ciencia, para el aislamiento, para el control. Sin embargo, caminando detrás de Correa, el zumbido omnipresente se sentía diferente ahora. Parecía resonar dentro de mis propios huesos. Una baja frecuencia que se alineaba con algo que no debería reconocer. No es un recuerdo, no es déjà vu. Es una sensación de familiaridad terrible, como si este lugar, construido para escuchar el cosmos, hubiera sido sintonizado hace mucho tiempo para recibir esta señal específica. Mi misión se cristaliza aún más. No solo observar el límite, sino entender si la Tierra misma fue diseñada como parte de él. El silencio entre los armónicos se siente vasto, antiguo y quizás atento. Y estoy aquí para escuchar ese silencio, rezando para que no hayamos dicho ya demasiado. El descenso al subnivel C fue un viaje hacia una opresión creciente. El coronel Correa iba al frente, sus botas golpeando las pasarelas de metal con determinación sombría. Herrera lo seguía, su habitual desapego clínico ligeramente alterado, sus ojos recorriendo las tuberías y cajas de conexión, como si esperara que traicionaran alguna nueva señal aberrante. Yo cerraba la marcha, consciente del repulsor gravitacional que ahora llevaba atado al antebrazo. Era un dispositivo estándar para cualquiera que operara cerca de entornos con gravedad alta o masas exóticas, diseñado para amortiguar fluctuaciones gravitacionales locales. Su retroalimentación, una contrapresión contra mi piel, estaba activa aquí abajo, sugiriendo deformaciones en el tejido local del espacio-tiempo. Distorsiones sin núcleos masivos discernibles. Correa solo dijo que era una precaución. Yo sospechaba que rápidamente se estaba volviendo necesario. Llegamos a una pesada puerta blindada, marcada con símbolos de peligro en amarillo y negro. Sector Gamma 7, zona de materiales en cuarentena y resonancia anómala. Correa pasó su tarjeta de acceso y la puerta se abrió, revelando una cámara bañada en la tenue luz titilante de emergencia. En el centro de la habitación, dentro de un contenedor transparente de múltiples capas, había un fragmento del vidrio negro. No más grande que un puño humano, una esquirla de material similar a la obsidiana, completamente negra, absorbiendo toda la luz. Sin embargo, no estaba realmente oscura. Poseía una nulidad interna, un vacío que parecía beberse la escasa iluminación de la habitación. Alrededor de la unidad de contención, una serie de sensores parpadeaban erráticamente. La muestra está estable,
declaró Correa. Pero el sangrado armónico ambiental en esta cámara ha aumentado otro 4% desde mi último informe. Las distorsiones de campo localizadas son pronunciadas. Señaló una sección de la pared lejana donde el metal parecía vibrar. Las líneas de una viga de soporte estructural fluctuaban momentáneamente, como si se las viera a través de aire caliente. Mi equipo informa de parpadeos temporales momentáneos, fallos en los equipos. Nada catastrófico aún, pero la tendencia es ascendente. Herrera, a pesar de su escepticismo inicial sobre mi rol, ahora escaneaba meticulosamente el ambiente con una herramienta de diagnóstico manual. Su pequeña pantalla mostraba cadenas de lo que parecía código corrupto. Interferencia espacial localizada confirmada, murmuró. El visor registra telemetría fantasma consistente con lentes gravitacionales, pero los cálculos de masa son imposibles. Es como si el espacio mismo se estuviera plegando. Mi atención, sin embargo, fue atraída por una unidad de visualización holográfica junto al contenedor del vidrio negro. Mostraba los registros de los sensores de hielo profundo que Correa había mencionado, patrones transmitidos desde la anomalía del lecho rocoso, muy por debajo. Eran estructuras intrincadas, innegablemente geométricas, formando motivos repetitivos, casi cristalinos. Mientras los estudiaba, un escalofrío más profundo que el frío antártico recorrió mi espina dorsal. Las líneas, los ángulos, la forma en que ciertos nodos se conectaban para formar patrones autosimilares más grandes. No eran simplemente reminiscentes de diagramas rituales antiguos. En algunos lugares eran idénticos. Específicamente, reflejaban motivos encontrados en ciertos textos gnósticos suprimidos del siglo IV, diagramas escatológicos que pretendían mapear los Ibenate caminos de las almas a través de jerarquías cósmicas hostiles, o más inquietantemente, delineaban métodos para vincular o contener entidades transmundanas. No di ninguna señal externa, manteniendo cuidadosamente mi expresión neutral, pero el reconocimiento fue un peso en mi estómago. Registraría esto en mi diario más tarde, en el preciso bloque de escritura que prefería, a salvo de escuchas digitales o del potencial de interpretaciones erróneas impulsadas por IA. Las implicaciones eran demasiado profundas, demasiado peligrosas para expresarlas casualmente en esta habitación, bajo la mirada vigilante y pragmática de Correa y la mirada analítica de Herrera. No nos quedamos mucho tiempo. La atmósfera en Gamma 7 era físicamente agotadora. De vuelta en la relativa normalidad del centro de mando de Correa, un módulo estrecho repleto de monitores y arreglos de comunicación, el Dr. Clark nos esperaba. Se veía peor que cuando lo había visto a través de la ventana del laboratorio. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su cabello aún más despeinado, y un temblor recorría sus manos mientras agarraba una tableta de datos. Irradiaba una intensidad inquietante, el fervor de un profeta al borde de la revelación o quizás del delirio. «Coronel, doctora Lin», comenzó, su voz acelerada, «he tenido un avance, uno significativo». Activó una pantalla montada en la pared, que se llenó con las ahora familiares formas de onda de los armónicos del Dyson, pero superpuestas, con anotaciones complejas, símbolos y marcadores fonéticos de la propia invención de Clark. No son solo patrones, no solo ecos reactivos. Es lenguaje, estructurado, recursivo, con sintaxis innegable. He aislado grupos fónicos, posibles operadores gramaticales. Presionó un control y un sonido sintetizado llenó la habitación. Una serie de clics, zumbidos y pulsos resonantes derivados de los armónicos. Era alienígena, profundamente inquietante. Sin embargo, bajo la rareza, lo escuché de nuevo. Esa cadencia perturbadora, el ascenso y caída que reflejaba, aunque distorsionado, los intervalos del canto gregoriano.
Era una conexión que mi mente hacía involuntariamente, un producto quizás de mi propio marco único. Esto, declaró Clark, su voz elevándose con convicciones, lo que llamo el pulso de bendición. No es una amenaza, coronel. Es instructivo. Está tratando de enseñarnos algo, guiarnos. Correa lo escuchó. ¿Guiarnos hacia qué, doctor Clark? ¿Hacia la alineación?, dijo Clark, sus ojos brillando. Hacia la resonancia. Creo que la Tierra, nuestro mismo sistema planetario, es un receptor diseñado, quizás sembrado, para recibir esto. Nuestros cerebros, nuestra capacidad para el ritual, para la gramática, para el reconocimiento de patrones, no son accidentales. Están predispuestos a esta sintaxis. Pareidolia, doctor, intervino Herrera, su voz cortando el fervor de Clark. La tendencia humana a percibir patrones significativos en datos aleatorios. Tus lecturas en el Vigía muestran un sesgo cognitivo significativo. Dr. Clark, la superposición semántica es pronunciada. No estás interpretando la señal. Puede que ella te esté interpretando a ti. Clark se giró hacia Herrera, su rostro enrojecido. Mi mente está más clara que nunca. Tú ves contaminación. Yo veo comprensión. Esto no es ruido. Está esperando que respondamos. Se volvió hacia Correa, casi suplicando. La estructura no es malévola. Es parte de una liturgia cósmica. Correa levantó una mano, silenciándolo. Tus hallazgos son notados, Dr. Clark. Continúa tu análisis, pero informa cualquier hipótesis adicional a través del señor Herrera para su validación. El despido fue cortés pero firme. Clark, desinflado pero aún vibrando con excitación reprimida, recogió su tableta y se fue, murmurando sobre el ritmo de las esferas. Se está deteriorando, declaró Herrera con frialdad una vez que Clark se hubo ido. El bloqueo de Patton se está acelerando. Exhibe síntomas clásicos de lo que algunos teóricos marginales llaman lógica descendente. La creencia de que una comprensión más profunda de un sistema anómalo requiere una decadencia correspondiente en la realidad cognitiva previa. A menudo se asocia con resultados irreversibles. Consultó su propia tableta. Hablando de eso, el técnico Ivan Davis, mantenimiento de la red de señales, subnivel C, ahora está oficialmente listado como ausente sin autorización. Fue visto por última vez cerca de la bobina de amortiguación de señales principal en el sector Delta 9. Su vigía mostró obsesión avanzada por patrones y trastorno cronocognitivo. Su última entrada en el registro personal, recuperada de su terminal, consistía en 3 palabras. Oí mi nombre. La declaración quedó suspendida en el aire. Otro fragmento de la creciente inquietud. Davis, el técnico fumador tranquilo que ocasionalmente había visto en la cantina, el que supuestamente guardaba cintas de audio extrañas. Desaparecido, consumido por el zumbido. Más tarde, en la relativa privacidad de mis pequeños aposentos, una habitación espartana amueblada con poco más que una litera, un escritorio y una terminal segura, intenté acceder a los archivos históricos del complejo polar. Buscaba cualquier información sobre mi predecesor, el padre Bernardo, el asesor espiritual asignado aquí durante las primeras fases de construcción del complejo, décadas antes de la red Oráculo, antes del descubrimiento del Dyson. Sin embargo, el sistema no cooperaba. Mis consultas sobre Bernardo arrojaban archivos altamente redactados, mensajes de error y, en un momento, una cadena de texto corrupto que, cuando la reconstruí con dolor, tenía un inquietante parecido con frases del Salmo inverso. Ese fragmento suprimido de supuesto dogma no humano, recuperado de una transmisión Q-in corrupta. La luz que ata nunca debe ser libre. La órbita guarda la oración. La prisión no debe dormir. Se sentía menos como un fallo del sistema y más como una obstrucción deliberada, casi consciente. El día terminó con una citación
De vuelta al centro de mando de Correa, una atmósfera urgente crepitaba en el aire. Una nueva crisis. El monitor principal mostraba una transmisión en vivo de Gamma 7, la cámara que albergaba el vidrio negro. La imagen se interrumpía periódicamente por estática, pero el enfoque central era claro. El vidrio negro, normalmente una esquirla inerte de negro absoluto, era diferente. Brillaba no con luz reflejada desde la cámara, sino con una luminiscencia interna que latía con un ritmo lento. Y mientras observábamos, silenciosos y paralizados, la superficie del vidrio se arremolinó, y por un instante horrorizante se resolvió en una imagen reconocible. Una vasta vista estelar, nubes arremolinadas de gas incandescente. La superficie ígnea de una estrella vista de cerca. Era inconfundiblemente la superficie de la estrella de Barnard. Clark, que había sido llevado a la fuerza, jadeó un sonido de confirmación extática. Ve, refleja, es la conexión hecha manifiesta. Herrera, su rostro pálido, simplemente declaró: brecha de contención, epistémica y posiblemente física. El objeto actúa como un conducto de observación remota en vivo. La voz de Correa era como el hierro. Sellan Gamma 7. Aislamiento de espectro completo. Ningún acceso de personal sin mi autorización directa. Se giró hacia mí, sus ojos sombríos. Doctora Lin, dijiste que la consistencia es una cuestión de marco. ¿Qué marco explica eso? Miré la pantalla, al reflejo de una estrella distante contenida dentro de un fragmento de roca extraído de los cimientos más profundos de la Tierra. No era solo un reflejo, era un espejo. Y la antigua y terrible pregunta surgió en mi mente. ¿Qué estaba mirando exactamente a través de él? ¿Y por qué la Tierra sostenía su gemelo? La línea entre el descubrimiento y la transgresión no solo se había cruzado, sino que se había borrado. Ya no éramos observadores. Éramos participantes en un diálogo cuyos términos apenas comenzábamos a comprender, de manera desastrosa. El zumbido armónico del complejo polar de repente se sintió como la frecuencia resonante de una trampa, preparada hace mucho tiempo y que finalmente se había activado.